¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, como siempre aquí en Telemiño, el programa de la economía y de la actualidad. Economía y empresas en el ámbito general. General y particular, porque es un caso muy particular el de Ourense en relación a la cantidad de dinero que están en los depósitos bancarios. En torno a 10.000 millones de euros, según los últimos datos facilitados por el Banco de España. A su vez, la misma entidad reconoce que el crédito sigue a la baja. Sea por los tipos de interés o las razones que sean, la verdad es que hay una disfunción muy importante. Pero quizá lo más llamativo siga siendo esa confianza que tienen los ourensanos en las entidades financieras y sobre todo la alta capacidad de ahorro. Vamos a buscar algunas explicaciones, algún análisis a esta variable. Los depósitos bancarios siguen al alza en Ourense, llegando a casi 10.000 millones de euros. Es un dato muy relevante que merece la pena analizar con cierto detalle porque revela una costumbre muy acendrada en Galicia, la cultura del ahorro. Eso puede venir incluso del envejecimiento demográfico, como destaca David Martínez, economista. Es decir, casi todo en el ahorro se deposita en una cuenta bancaria. Nos encontramos con una población muy envejecida, con una tendencia, unas culturas hacia el ahorro, sobre todo por necesidades de futuras generaciones, y entonces esa tendencia se ha agravado ahora con la situación de crisis. Y evidentemente pues eso es significativo de que haya ese incremento de depósitos a la vista. Y por otro lado, a nivel nacional y luego también, incluso en Galicia, y vamos también un poco a Ourense, porque tampoco tenemos ni una cultura financiera ni una estructura que te permita hacer esas inversiones financieras. Pero sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas hoy es que no hay activos bancarios, o sea, los bancos no tienen, el primer activo más importante que tenían es la hipoteca. Nos encontramos en una provincia en Ourense donde al final, pues con esta demografía, esta longevidad, si disponemos de 6 personas en tu entorno, estoy hablando de tus 4 abuelos más tus 2 padres, pues digamos que tú al final muchas de las necesidades que te urgían y te incitaban a pedir un crédito, pues en este caso igual no las tienes, como puede ser un coche o como puede ser la vivienda. Eso digamos en el crédito blando. Y por otro lado, esos activos en fondos de inversión, que digamos hoy es el activo más referente, en vez de invertir directamente la gente está invirtiendo en fondos de inversión. También es verdad que aunque hay unos rendimientos muy elevados, incluso del 15%, la gente sigue teniendo mucha incertidumbre y tiene esa cosa en la cabeza de decir, bueno, pues el dinero tenerlo lo más disponible posible, e incluso se está viendo en que la gente vuelve otra vez a invertir en vivienda. Una de las cuestiones que más llama la atención es que la cantidad de depósitos sigue creciendo, aunque las entidades bancarias no priman el ahorro. Si yo deposito una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero, si a mí me la dan dentro de 10 años, ya me han dado una rentabilidad. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello porque está deteriorado. Entonces hay una rentabilidad implícita, digamos, que es que, bueno, si yo ingreso 100, al cabo de 10 años sigo teniendo 100. En muchos países ya esos 100 se están reduciendo, cosa que aquí no lo hemos visto, pero existe, ¿no? Entonces, claro, eso por otro lado es el pasivo bancario, que el banco lo que tiene es obligación de devolver ese dinero. Entonces eso no genera ningún tipo de rendimientos. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan sacar un rendimiento como pueden ser un incremento que se ha notado en las comisiones o en operaciones bancarias, porque realmente es una actividad de gestión de dinero que es como si nosotros tuviéramos el dinero en casa y alguien no lo estuviera gestionando, ¿no? Yo creo que también el mercado financiero está cambiando mucho y luego también hay esa espada de Damocles de qué pasa si el dinero va a desaparecer y no vamos a tener un dinero físico, ¿no? Por otra parte, el crédito sigue a la baja, lo que revela poco endeudamiento de las familias, pero también poca capacidad de innovación empresarial. La política monetaria ha fallado, o sea, había unas teorías de cómo se baja la inflación y está fallando. Se ha seguido desde mi punto de vista una política europea copiada de la política americana que no tiene nada que ver porque los americanos tienen una tendencia de consumo que incluso ahora les está afectando a su política monetaria. Y luego una segunda componente sería el riesgo, o sea, nadie quiere tener esa mochila, o sea, las nuevas generaciones tienen un concepto totalmente diferente y eso sería una tercera que estaría en parte incluida en la segunda, que es tienes otro concepto de consumo y sobre todo un concepto de no quiero cargar la mochila pues ni con casas ni con coches, o sea, quiero disponer de movilidad. Prueba de ello es que si nos fuéramos, por ejemplo, si tenemos el ejemplo de irnos a un aeropuerto, seguramente que la gente menor de 25 o 30 años es mayor
que la gente mayor. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor una prioridad ya no es tener casa y a lo mejor es tener viajes. O sea, están cambiando y esto es una cosa generalizada. Estamos en un cambio estructural brutal que todavía no se ha asentado, pero claro, esto supone cambio de movilidad, cambio de política monetaria y cambio de conceptos económicos. Entonces todavía no se está notando, pero ya se va notando en estas pequeñas cosas, pues que la banca tiene que ser consciente de que a lo mejor, como ocurre en otros países, hay una banca especializada en tener esos activos de depósitos, otra banca en pasivos, pero claro, en España todavía entendemos que queda mucho recorrido y en Orense, pues, como no puede ser de otra manera, más todavía. En la Plaza de Abastos de Ourense están preparándose también para la Shopping Night, que se llamaba antes y ahora Shopping Fest. Les hemos contado ya aquí en el programa el cambio de orientación que le va a dar este año el Centro Comercial Abierto Ourense Centro. Se incorpora una franja horaria matinal y ahí es donde juega un papel preponderante el mercado principal de la ciudad. Un mercado que también está preparando algunas otras iniciativas que también le contamos. La Plaza de Abastos prepara un mes de mayo con varias iniciativas interesantes que le permitirán ganar notoriedad. En primer lugar, el viernes día 3 participará en el Shopping Fest, iniciativa del Centro Comercial Abierto Ourense Centro que sustituye a la Shopping Night, de cuyos cambios hemos hablado ya en programas anteriores. Alberto González, gerente del mercado principal de la ciudad, adelanta el papel que jugará la Plaza de Abastos en este evento de promoción del comercio urbano. Pues este año cambia el formato de la Shopping Night, entiendo que es un formato que va a beneficiar más a la plaza, va a ser durante todo el día. Nosotros concretamente vamos a empezar las actividades a las 11 de la mañana y básicamente tenemos por ahora 3 cosas pensadas a expensas de alguna más en la que estamos trabajando. Primero, habrá degustaciones de ternera gallega, como ya era tradicional en la Shopping Night, era la colaboración estrella de la plaza con la Shopping. Habrá también un concierto a partir de las 11 de la mañana y después también tendremos una colaboración con Cruz Roja en la que aprovecharán esa época que esperamos que sea de mucho trasiego para acercarse hasta aquí y explicar la labor, sobre todo en el sector de Cruz Roja, colaboración con empresas. Nosotros vamos a estar por la mañana, por la tarde también tiene actividad aquí la plaza, abren las floristerías, habrá alguna carnicería y habrá algún puesto más siendo viernes, pero nosotros el acto de difusión principal lo vamos a hacer por la mañana. Nosotros de todos los años intentamos colaborar en todo lo que podemos con todas las asociaciones, ya sea Cruz Roja, ya sea el Centro Comercial Abierto, y entiendo que esto era una pequeña reivindicación de la plaza y algún comercio más en el que quizás más por parte del CCA se adapta más a lo que entendemos que le va a beneficiar al comercio y la colaboración más o menos sigue los mismos estándares por parte de la plaza. Por otra parte, el mercado también tendrá una nueva imagen que identifique logos y también la identidad corporativa. Vamos a ver, hemos firmado un convenio de colaboración con una empresa que bueno, nos ha explicado que entendíamos que una serie de puntos a mejorar en la plaza. Es cierto que lo que es a nivel imagen, la plaza no había modificado en mucho tiempo su imagen y vamos a aprovechar para cambiar la página web y todo lo que es la imagen en comunicados, publicidad, utilizando todos los consejos que nos va a dar esta empresa. De hecho, ya está trabajando en el Brand Book, que va a ser un poco la guía que nos va a identificar a la hora de hacer un acto y a la hora de exponer la imagen de la plaza. Entiendo que es necesario, sobre todo porque va a reforzar mucho en lo que va a ser el punto digital. En la Plaza de Abastos también están intensificando las gestiones para que se ocupen los puestos que quedan libres, una estrategia que resume así Alberto González. Pues la verdad es que aquí era una de las cosas que más hemos trabajado en ella y estamos muy contentos porque hemos conseguido que se coloque uno de los puestos. Hay aquí una persona de la plaza que va a ampliar el negocio que tenía, además de frutería va a poner lácteos, también enfocado a un público un poco distinto al que estaba trabajando. Entonces eso dejaría 2 puestos. Uno de ellos en concreto también estamos trabajando
para que se pueda volver a reabrir como pescadería. Aún no lo tenemos cerrado, pero las previsiones son buenas. Y después, por último, tenemos uno que está en traspaso para aquellas personas que quieran acercarse por aquí, preguntar por él, y está ahora mismo enfocado a la delicatessen, al sector gourmet y un público ya un poquito más alto. ¿Cuántas veces ha oído hablar usted de los famosos fondos de cohesión? ¿Qué son esos fondos europeos que han permitido a muchas sociedades, a muchos territorios, entre ellos el ourensano, de contar con fondos que facilitan precisamente la cohesión territorial a base de apuestas en favor de infraestructuras y otro tipo de dotaciones públicas? Raúl González nos acerca precisamente un poquito más en detalle y en profundidad la filosofía de los fondos de cohesión. Hola a todos, si les parece, hoy vamos a hablar un poco de lo que son las políticas de cohesión. Posiblemente estemos hablando de la política más importante, que siempre ha sido la estructura de la Unión Europea. Es decir, todo lo que estamos hablando, todos los objetivos de la Unión Europea, siempre han buscado que los distintos territorios creciésemos de una manera lo más parecido, más pareja posible, buscando un equilibrio y en último caso pues esa justicia social y económica que un poco es la filosofía del conjunto de la Unión Europea. Cuando hablamos de política de cohesión y cuando hablamos de fondos europeos de política de cohesión, estamos hablando de una gran cantidad de estructuras financieras que nos ayudan a todos a invertir o desarrollar de una forma económica, que podemos ver sobre todo en aquellas obras que pueden llamarnos un poco mucho más la atención. Un ejemplo a nivel gallego era cuando nos construyeron las autovías, que fue un gran cambio en aquel movimiento económico y aquel movimiento del transporte hacia la capital española. O lo que hemos visto recientemente, cómo ha llegado el AVE hasta nuestra ciudad. Por lo tanto, no estamos hablando de una ciudad de unos 100.000 habitantes que ya dispone de una red ferroviaria que le conecta con toda España y que ya le está pudiendo conectar con el resto de la Unión Europea. Son algunos ejemplos quizá más palpables de lo que se está hablando de política de cohesión, que no deja de ser que aquellos territorios ricos pongan entre comillas dinero para intentar que los territorios pobres sean un poco más ricos de lo que sería de una forma natural o sin este tipo de ayuda. Pues realmente la política de cohesión nace un poco con la Unión Europea, ya nació esa filosofía, ya había los primeros fondos y por ejemplo España desde su entrada en la Unión Europea se ha convertido en uno de los grandes receptores de esos fondos de cohesión. Representa el 34% del conjunto del dinero que Europa mueve todos los años en fondos europeos y en ayuda a otros territorios, pero sin duda para España y para el conjunto de la Unión Europea es la política principal. Europa un poco lo que apuesta principalmente, lo que vemos de una manera más visible son las infraestructuras, es decir, Europa nos está financiando por las nuevas construcciones de hospitales, las autovías, autopistas, la llegada del AVE o los nuevos puertos o aeropuertos, pero también está siendo cada vez más, digamos, es intangible. Estamos hablando de ese dinero que llega para una empresa pequeña que puede hacer algún tipo de actividad innovadora o también un poco todos estos fondos que nosotros estamos viendo para la formación, para la empleabilidad. Son otros ejemplos claros que solemos ver en estos fondos europeos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Ourense, que podría ser nuestro ejemplo cercano, tiene luces y sombras. Si tú miras los datos macro, es decir, lo que mira Europa en un principio, que es el incremento del PIB o la renta per cápita, sí, hemos mejorado, tenemos mejores resultados y posiblemente los fondos europeos han ayudado para ese nivel. Si nosotros hacemos ese desglose a nivel micro, digamos que seguimos teniendo problemas estructurales graves. Esa despoblación, esa inmigración que sigue yendo, es decir, los fondos estructurales o los fondos de cohesión han solventado, digamos, una parte del problema, pero no han sido capaces de solventar todo el problema, o la miga del problema, ¿no? Es decir, en el momento en donde sigue habiendo una inmigración no deseada en Ourense, o en el momento donde nuestra renta per cápita no tiene un crecimiento de forma natural o único, pues los fondos han hecho digamos, una solución, una ayuda, pero no ha sido suficiente, porque al final esto es como la receta del pescador, enséñame a pescar y no me des el pez, ¿no? Entonces un poco en ese sentido, Europa buscaba que el territorio pudiese crecer de una forma natural y está consiguiendo que crezcamos, pero esa forma natural todavía nos faltan facetas o puntos para desarrollar. Yo creo que España, aunque tengamos nuestras críticas, sí ha sido un país que ha conseguido un gran desarrollo y una buena gestión de los fondos, así reconoce Europa. Lo estamos viendo en nuestro vecino Portugal, ¿no? Es decir, quien ha ido hace 10 años al norte de Portugal y quien lo ve ahora, pues se nota ese claro cambio, ese cambio industrial, esa renta per cápita, pero sobre todo también Europa reconoce que han sido ciertos países del este, es decir, Rumanía, por ejemplo, es un ejemplo que pone Europa de cómo esa inversión ha cambiado la estructura de un país para ser meramente migrante a ser un país ya, digamos, productivo dentro del conjunto de Europa, o la República Checa, que es un ejemplo claro de cómo los fondos europeos lo han convertido en un motor económico. Si tú miras el mapa de Europa, hay lo que le llaman la banana, que es el centro de Europa, que incluye Suiza, es un territorio rico.
ahí es donde está el PIB principal, ahí es donde está el desarrollo de la innovación, ahí es donde se crea realmente empleo exponencial de una manera, digamos, especializada, que es el empleo que recibe más riqueza y que recibe mejores sueldos, y el resto del territorio, el resto de Europa, pues salvo aquellas zonas que económicamente ya eran ricas en los 80 o en los 90, los demás territorios, salvas excepciones, pues han ido mejorando, pero no ha habido ese salto, digamos, donde te ha convertido en una región de referencia. Permítanos un pequeño alto para la publicidad, nos vemos de inmediato, será en la segunda parte. Hablamos ahora de la actualidad inmobiliaria y siempre que tenemos oportunidad, porque la actualidad así nos lo determina, dejamos y confiamos a Benito Iglesias ese capítulo de la actualidad inmobiliaria de esta semana. Esta semana creo que es positivo que aumentemos y sobre todo, bueno, pues que recojamos la información de lo que va a aprobar en breve el Ministerio de Vivienda de España en torno a 3 ejes en materia de vivienda: vivienda vacacional, regulación del alquiler de vivienda por temporada y regulación del alquiler de habitaciones. Bueno, en el primero de los casos, las viviendas vacacionales lo que quieren poner es freno a que sigan pues medrando y creciendo en el conjunto del país y en el conjunto de las autonomías. Hay que recordar que con la Ley Estatal de Vivienda lo que se persigue es facilitar el alquiler de vivienda habitual en el circuito de comercialización, sobre todo a los más jóvenes y familias vulnerables, y se responsabiliza equivocadamente, bajo mi criterio, a la vivienda vacacional de que se haya reducido tanto la oferta de vivienda habitual en el circuito de comercialización. Que no pueda crecer más la vivienda vacacional, que ésta se rija ahora por los patrones de actividad económica y de que se ponga pues coto a la vivienda turística cuando realmente se le está demonizando y no es la culpable de que se drene la oferta a día de hoy. Lo que pretende el Ministerio de Vivienda es que ahora sí el alquiler por temporada se rija por la LAU, concretamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos, con todos sus derechos y todas sus obligaciones. En este caso sí es positivo, porque había un vacío legal que lo que estaba derivando era viviendas en alquiler normal hacia el alquiler de temporada, cuando este solo está reservado, lógicamente, por ejemplo, al alquiler de estudiantes o esa movilidad laboral de esa persona que tiene que, pues por motivos de trabajo, desplazarse y tener una vivienda en alquiler durante unas semanas o unos meses. También se regulará para que se rija por la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la que pues los parámetros sean los que están recogidos dentro de este anteproyecto de ley, en el que una persona alquila una habitación, pero que no se caiga en la trampa de que esa habitación al final es una vivienda entera y con lo cual escapa pues al control, entre otros, de la agencia tributaria, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en nuestra provincia, en Ourense, que estamos ya cerca de las 1000 viviendas vacacionales, en el circuito de comercialización solo tenemos en el conjunto de los 92 ayuntamientos poco más de 400 viviendas en alquiler y concretamente en Ourense ciudad, en nuestra capital, en el circuito de comercialización tenemos poco más de 200 viviendas en alquiler habitual y por contra se duplica la oferta que hay en vivienda vacacional, sobrepasando ya las 400. No podemos demonizar a la vivienda turística porque aparte no solamente pues protege los derechos de la propiedad privada, sino también porque dinamiza la vida económica de esas viviendas que se alquilan. Hay que recordar que ese turista o esa persona que alquila una vivienda un fin de semana contribuye a la economía local. Va a cenar fuera, va a comer fuera, pasea por nuestras tiendas, compra en nuestras tiendas, por lo cual estamos poniendo puertas al campo en ese sentido. No es positivo. El sector del transporte es estratégico, la logística está viviendo un momento muy importante, pero también con retos importantes, como por ejemplo la falta de mano de obra para transportar las mercancías. Vamos precisamente a conocer en este especial un poquito más este sector, el del transporte.
Abordamos la situación actual del sector del transporte. Una de sus principales patas es el transporte de mercancías, que a día de hoy en Galicia afronta una etapa de estabilización y ajustes empresariales, unos meses en los que la actividad se mantiene, pero aparecen nuevos retos. En cuanto al transporte de pasajeros, el número de usuarios del transporte urbano en Galicia creció un 16,9% en 2023, un incremento inferior al de la media nacional. Con este incremento en diciembre, Galicia se sitúa como la comunidad española donde menos creció el uso del transporte urbano, al igual que ya ocurría en noviembre. El gran desafío del sector es el del transporte interurbano. La comunidad autónoma tiene un territorio de casi 30.000 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 94 habitantes por kilómetro cuadrado, distribuida en 313 municipios, una situación que hace que el transporte interurbano en autobús sea una necesidad a la hora de incentivar la comunicación y el desarrollo entre los diferentes núcleos rurales, más allá de las capitales y grandes ciudades gallegas. Además, en febrero se confirmó la continuidad de las bonificaciones del 50% en el transporte público interurbano de competencia de la Xunta. El transporte ferroviario de alta velocidad en España continúa en la senda de crecimiento imparable. De hecho, es el modo de transporte que registró una mayor progresión en el pasado mes de febrero, tras subir un 36,2% y rozar los 2,7 millones de pasajeros. Ponemos ahora el foco en las autoescuelas. La Asociación de Autoescuelas de Ourense está dedicada a representar los intereses del sector de las autoescuelas en la provincia, siendo miembros de la Confederación de Empresarios, la Confederación Nacional de Autoescuelas y el equipo directivo de la Federación Gallega. Constituyen un total de 30 empresas que representan entre el 85 y el 90% de las autoescuelas que hay en Ourense, cubriendo desde la zona de Valdeorras, Verín, Xinzo de Limia o Carballiño. Además de impartir todos los permisos de conducción, también cuentan con formación de transportes para futuros conductores profesionales que quieran dedicarse a ello. Casi la mitad de sus asociados constituyen autoescuelas que también son centros CAP, que instruyen para obtener el permiso de camión o autobús y ofrecer así más opciones a sus clientes para acceder a otras vías que ofrece el mercado laboral. Cuando una persona desea dedicarse al transporte profesional, además del permiso oportuno, necesita obtener el certificado de aptitud profesional. Este certificado es obligatorio para poder circular por las carreteras españolas, también por las europeas, además de Suiza y Noruega. Es un habilitante para todas aquellas personas que vayan a trabajar transportando mercancías o pasajeros en camiones de más de 3.500 kilos o autobuses de más de 9 plazas. El curso para obtenerlo se basa en 140 horas lectivas, de las cuales 130 horas son teóricas y 10 prácticas. Estos cursos son presenciales y deben realizarse en centros autorizados por la Administración. Después de la instrucción, habrá que presentarse a los exámenes como al obtener el permiso. Llegamos ya a la sección Otras noticias de la semana. El mercado de la automoción está cambiando a una velocidad vertiginosa. Si hasta hace una década prácticamente la totalidad de los conductores se decantaba por coches de gasolina o diésel, actualmente la apuesta por un coche eléctrico es cada vez más común. De hecho, el plan de la Unión Europea es que las marcas no puedan vender vehículos de combustión más allá de 2035 y que no puedan circular a partir de 2050.
El reto de la movilidad verde, sin embargo, encuentra un obstáculo en la imposibilidad de muchos hogares para instalar un cargador eléctrico para su vehículo en una plaza de su propiedad. La provincia de Ourense cuenta con un 50% de viviendas con garaje en el que instalar puntos de recarga, un porcentaje mayor al de la media de España, que se sitúa en un 45%. En comparación con el resto de provincias gallegas, Ourense ocupa la tercera posición, por detrás de Pontevedra y Lugo, pero por delante de A Coruña. Las 4 se encuentran por encima de la media española y las 3 primeras se encuentran dentro de los 10 primeros puestos. En cuanto a la ciudad, el 48% de las viviendas tiene un garaje en propiedad en el que poder instalar cargadores. La instalación de un cargador eléctrico en una vivienda cuesta desde los 1.600 euros hasta los 2.200, con IVA incluido. En cuanto a los bloques de vivienda, los nuevos ya habilitan canaletas para que cada vecino haga su instalación individualmente. Las ventas del Grupo Adolfo Domínguez crecen un 10,9% en el ejercicio 2023-24 y alcanzan los 126,7 millones de euros. La firma de moda de autor consolida su recuperación y genera beneficio neto positivo por segundo año consecutivo. Estamos sentando las bases para un nuevo Adolfo Domínguez, preservando la esencia de una marca referente en la moda y en la moda de marca de autor. Tenemos recorrido por hacer, pero el camino es este, el que estamos llevando a cabo. Esto lo hemos hecho mejorando nuestras colecciones, mejorando nuestra operativa de tienda y mejorando también nuestras ubicaciones. Estamos donde tenemos que estar como marca premium que somos. Las ventas de la compañía crecen en todos los países en los que opera, pero es precisamente el aumento del 8,8% en Europa y España en el que la presidenta ejecutiva hace especial hincapié por lo que supone. Donde más difícil es crecer año contra año es en tu propio mercado, un mercado que llevas presente más de 40 años, donde la marca es conocida, donde es ciertamente complejo ir seduciendo a nuevas generaciones de clientes. Recordar que las marcas muchas veces son abrazadas por una generación y luego caen en desuso o envejecen y aparecen nuevas marcas. Yo creo que la grandeza de nuestra marca es que lleva casi 50 años ya en el mercado y, por tanto, ha probado ser una marca que sabe reinventarse y que sabe ser interesante para nuevas generaciones de clientes que son diferentes, que consumen diferente y que quieren un producto diferente. Adriana Domínguez destaca que una parte importante de ese crecimiento tiene que ver con los nuevos clientes. El que nosotros podamos llegar al cliente de la forma en que hoy se vive y se consume es muy importante. Entonces, por un lado está toda la parte de social commerce, que es el comercio que se hace a través de las redes sociales, pero por otro, y dentro de la omnicanalidad que ya existe de poder ir a tiendas, tener una tienda online que cada día es más productiva en nuestro caso, además de eso, somos creadores de nuevos servicios. Entonces, las ventas online de la marca crecen un 21,9% y servicios como ADN Box, ADN Rent o ADN Life han demostrado ser una apuesta acertada. En los últimos años, Adolfo Domínguez ha intensificado su despliegue internacional y sus tiendas en el extranjero representan ya el 60% de la red. Es todo por nuestra parte. Hasta aquí las cuentas claras de esta semana. Amigos, ha sido un placer. Volvemos a la vuelta de 7 días.